Buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a este debate en el que pues está referido hacia dónde tiene que caminar una ciudad para iniciar esa transición ecológica. Después de las presentaciones, pues le doy paso a Pablo Oliva, que nos hará un breve contexto que es importante sobre la situación de Jerez referente precisamente a esta transición ecológica. Bueno, vamos a intentar resumir en el punto en el que estamos para que comprendáis por qué hay que hacer una transición ecológica y cómo la podemos hacer en Jerez. Todas las personas que estáis aquí, todas las personas que conocéis y todas las personas que conocéis vamos montados en el mismo tren. Ese tren lleva muchísimos años aumentando la velocidad. Cada año aumenta la velocidad. Y ahora mismo, o digamos hasta ahora, hemos podido poner vías delante porque, aunque nos han costado mucho coste en dinero y en contaminación, hemos podido ponerlas. Pero ahora mismo, a la velocidad que va el tren, no es posible poner más vías. Esas vías son la energía y las materias primas. O sea, ya sabemos que el tren en el que vamos va a descarrilar. No es una opción, no es una alternativa, el tren descarrila. Lo que tenemos que ver es si hacemos algo o no lo hacemos. Si esperamos a ver qué ocurre y entonces estamos más cerca del colapso y de desastre gigantesco, o si reducimos la marcha del tren, nos preparamos, ponemos airbag, botiquines, llevamos al hospital a la ambulancia para hacer un control de daño. Esa es ahora mismo la dicotomía en la que estamos manejando. Ese decrecimiento de velocidad, que tiene que ser progresivo y que hay que entenderlo como una oportunidad, como explicaba en la anterior charla Antonio Figueroa, tiene que tener una mirada ecologista, feminista, social y solidaria. Tiene que poner a las personas en el centro y además tiene que generar o tiene que propiciar una regeneración democrática. Es decir, tenemos que tener mejores maquinistas. ¿Vale? Yo creo que con esa mini resumen creo que podemos empezar a ver cómo lo aplicamos a Jerez. Muchas gracias, Pablo. A modo de introducción, una vez que Pablo ya ha dado unas breves pinceladas de la situación en la que nos encontramos, enfocándonos un poco más a Jerez, Blanca, si tuvieras que definir la situación medioambiental de Jerez, ¿qué dos palabras te vendrían a la cabeza? Pues, a ver, yo creo que para iniciar una transición ecológica, lo fundamental y el núcleo fundamental son las personas, son los hábitos y cómo cambiamos los hábitos, que ese es el kit de la cuestión. ¿Cómo cambiamos nuestros hábitos? Eso que ya están, ya los tenemos en rutina, ¿no? Hacemos las cosas ya de forma automática. ¿Y cuál es la motivación para cambiarlo? Porque, claro, para cambiar ese hábito tiene que haber una toma de conciencia. Primero tiene que haber una toma de conciencia que nos haga ponerle un poquito de esfuerzo para que se cree una nueva carretera en nuestro cuerpo, mente y sistema, para que empecemos a insistir y crear nuevos hábitos. Entonces, para esa toma de conciencia, y eso tiene que haber una motivación, una vinculación emocional también de las personas hacia el entorno y que sea algo nuestro, ¿no? Que nos motive a decir, pues voy a reciclar, pues voy a coger la bicicleta o voy a hacer las cosas que tengo que hacer o que quiero hacer o que es para cuidar y todo lo que hemos hablado de transición ecológica. Y yo creo que eso, para eso es fundamental trabajar los grupos humanos y trabajar a la comunidad. Entonces, todo lo que son trabajos de procesos comunitarios, hay mucho, por ejemplo, trabajar con los jóvenes, trabajar con las escuelas, trabajar con las personas mayores, trabajar con las mujeres, todos esos grupos humanos que formamos la sociedad y tenerlos agrupados también, porque que haya cohesión en los barrios, que haya cohesión entre las mujeres, entre los jóvenes y dirigirse a esos, para poder dirigirse a esos colectivos,
de una manera que sea más fácil y poder interactuar con ellos, tanto las entidades, las instituciones, ¿no? Se puedan relacionar con... Para eso hace falta esa cohesión social, que no existe, que yo creo que no existe o está muy débil. Entonces, yo creo que eso es fundamental para poder iniciar la transición ecológica. Trabajar los grupos humanos y buscar las necesidades también de ellos, porque a los jóvenes, por ejemplo, les motiva una serie de cosas. Entonces, primero, enganchar con esas motivaciones que ellos tienen. Y cuando ese grupo tú ya lo tienes cohesionado, pues entonces ya le puedes ir trabajando con ellos otras cosas que a estos niveles, pues hace falta. Es que hace falta porque ya, como bien ha dicho Antonio, como bien ha dicho Pablo, pues estamos en una situación ya de extrema urgencia. Entonces, eso es lo que por ahí... Gracias, Blanca. Y tú, Pablo, si tuvieras algo que 2 palabras, ¿no?, te vendrían a la cabeza complementando lo que ya ha comentado Blanca. A mí me saldría minusvalorado y débil. ¿Más corto o te lo...? No, está perfecto. Y en tu caso, David. Pues si tuviese que decir 2 palabras, yo buscaría 2 palabras en positivo. Y una puede ser oportunidad y otra que implica una acción que puede ser reconexión. Es decir, bajo mi punto de vista, en el punto en el que nos encontramos ahora es el producto de todo el desarrollo que hemos venido teniendo desde mitad del siglo XX, donde pues las ciudades han crecido mucho, el mundo rural se ha ido desplazando a esas ciudades y lo que hemos ido haciendo sobre todo ha sido perder el vínculo con los espacios naturales, perder el vínculo con la naturaleza. Creo que eso como sociedad nos ha empobrecido mucho y hemos roto en cierto modo el vínculo que hemos tenido con ellos y el aprendizaje que venimos teniendo de la naturaleza desde muchos años atrás, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de volver a retomar esos conocimientos, volver a retomar ese contacto antes de que haya una generación. O sea, ahora mismo hay generaciones de abuelos que tienen mucho saber, mucha sabiduría cultural, mucha sabiduría de campo, mucha sabiduría de bosques, que eso, si no somos capaces de recuperarlo y ponerlo en valor, pues puede ser que lo perdamos. Entonces, veo que es una oportunidad de recuperar esos conocimientos y de volver a un entorno. Es verdad, ya estamos en las ciudades, es muy complicado que ahora la gente se vuelva a ir al mundo rural, pero sí, si no nos podemos ir nosotros al mundo rural, primero habrá que cuidar el mundo rural, habrá que velar por él, porque en el fondo las ciudades se sostienen porque el mundo rural les aporta y les da desde el agua que llega a los ríos hasta el alimento, pero sí podemos traer parte de esa naturaleza, integrar parte de esa naturaleza en las ciudades. Eso yo creo que nos permitiría reconectar con ella. Salió antes una gráfica en la exposición que ha hecho Antonio del cinturón verde, el posible cinturón verde de Jerez. Y no hace mucho, yo soy de Córdoba y bueno, estuve con el Ayuntamiento de Córdoba allí hace no mucho con ellos, y ellos están trabajando en un cinturón verde también. Hay muchas ciudades que están trabajando en ese cinturón verde. Y creo que hay un cambio de paradigma importante en cómo se está enfocando allí. La idea que ellos están desarrollando ahora mismo, están haciendo un cinturón verde que va a ocupar como 150 hectáreas, y ese cinturón verde lo que están creando no son espacios verdes a modo de jardinería, como hemos podido estar acostumbrados en muchos casos, sino que están integrando ecosistemas propios de la zona y han hecho una serie de repoblaciones y sobre todo han implantado pastos naturales, mezclas de semillas, que de buenas a primeras te encuentras que al borde de la ciudad tienes un espacio natural que no va a exigir unos requerimientos de agua más allá de los que de propia forma natural necesita, es decir, no vas a tener que poner un riego que el agua también va a ser uno de los grandes problemas de las próximas décadas,
y además ese mantenimiento, pues ahora mismo tienen como 2 rebaños de ovejas que son las que se están encargando de conservarlo y de mantenerlo. Entonces, tenemos que buscar soluciones, pero yo creo que también es interesante mirar atrás y inspirarnos en lo que realmente hemos estado haciendo durante muchos decenios muchos siglos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, tenemos la oportunidad de recuperar y ponerlo en valor y aplicarlo a la situación actual. Me parece muy interesante y muy necesaria la palabra oportunidad, que también lo comentaba Antonio Figueroa en la ponencia anterior. Y en el caso de María José, ¿qué 2 palabras te vendrían a la cabeza? Pues me ha gustado mucho que tú los veas en positivo, porque las mías son como las negativas de las que tú has puesto en positivo. Porque en un lado es anticuada, y creo que es lo que tú dices, viene Jerez, una ciudad que se desarrolló sobre todo en el siglo XX y, por desgracia, todavía se ha mantenido esa visión del medio ambiente del siglo XX, ¿no? De las zonas verdes son jardines, solo tienen que ser bonitas, no tenemos que... la ciudad es ciudad, las zonas rurales son zonas rurales, no hay conexión. Y creo que esa visión pues, se ha quedado bastante desfasada a lo que ya sabemos que se necesita, ¿no? o que necesitamos para afrontar la emergencia climática que estamos viviendo ahora. Y la segunda palabra pues, sería ineficiente y viene dado pues, por esa situación. Antiguamente no nos planteábamos cuántos insumos requería una zona verde o realmente si el que nosotros tuviéramos un centro sin árboles afectaba más o menos al fenómeno de la isla de calor y de la temperatura que íbamos a sufrir y de cómo eso nos afecta a la salud. Esos planteamientos no estaban al final del siglo XX, pero ahora sí los conocemos. Sin embargo, no los estamos aplicando. Creo que por diferentes motivos no se están teniendo en cuenta. Entonces, creo que la situación ambiental sí que nos permite tener una oportunidad, porque es una oportunidad de mejorarla y mejorar bastante. Hilando un poco también con la ponencia de Antonio Figueroa, que hablaba de todas las clases de crisis. Tenemos una crisis de recursos, una crisis ambiental y teníamos una crisis global. ¿Qué papel juega la biodiversidad en el futuro de la ciudad, Blanca? Pues, a ver, la biodiversidad tiene un potencial enorme para la sociedad. Primero por esa necesidad de vínculo que comentaba David, creo que es muy importante sentirnos vinculados a la naturaleza para poder cuidarla y desde la conciencia, ¿no? Y después el bienestar y la salud que aporta esos espacios para la sociedad y para los grupos humanos. Y después, pues eso, cómo se puede integrar todo eso, los beneficios sociales que tiene, junto con los beneficios del cuidado de la naturaleza, el reservorio de biodiversidad, y vamos, que tiene un potencial enorme la biodiversidad. Y siendo Jerez un término tan amplio y tan diverso en cuanto a recursos, ¿no? Tenemos la campiña, tenemos regadío, tenemos los montes de propio y bueno, los viñedos, que es un paisaje muy característico de nuestro término municipal. ¿Crees que estamos aprovechando bien esos recursos, uniendo un poco con la biodiversidad? Hombre, en la línea de los compañeros, pues es verdad que hay mucho que hacer en Jerez, porque o sea, lo que hay de espacios verdes son espacios verdes siglo XX. Esta transición ecológica que necesitamos va a requerir de mucha creatividad, de mucho ingenio, de mucho cambiar el paradigma, cambiar... no seguir con los mismos esquemas de siempre. Entonces, para eso primero hace falta creatividad y hace falta también pues participación, cohesión, motivación. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho y eso está muy deficiente en general en la sociedad, pero en particular en Jerez. Está la gente, pienso, no sé, yo observo que Jerez es una ciudad, eso que somos una sociedad individualista en general. La sociedad española es muy individualista, mucho más que en otros países, pero yo creo que Jerez también tiene como un plus más de que vamos a lo nuestro, ¿no? Y eso tenemos que ir trabajándolo.
¿Y tú, Pablo, qué papel crees que juega la biodiversidad en el futuro de nuestra ciudad? Pues mira, dice la antropóloga Yayo Herrero que la vida no es una certeza, sino una posibilidad que pasa por entender que somos ecodependientes, es decir, dependemos de los seres vivos, e interdependientes. Necesitamos que las personas nos cuidemos. Entonces, desde ese punto de vista, el tener una buena biodiversidad heterogénea y diversa es tener más salud para nosotros y más cuidado para nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo, los que nos dedicamos a aves, por ejemplo, es que el cambio de temperatura hace que la barrera física que había en el estrecho de Gibraltar, que impedía que vectores, es decir, mosquitos o insectos con nuevas enfermedades cruzaran, porque había una especie de cortina, no solamente la separación física del agua, sino una cortina vertical, esa se ha roto. Y tenemos ahora enfermedades, virus de Newcastle, virus de oeste del Nilo, vamos a tener dengue, volvemos a tener malaria, enfermedades que estaban a 40 kilómetros, pero que ahora están aquí. Entonces, eso, que nos va a afectar a nuestra propia salud, por supuesto hay que hacer una gestión de control de daño. Y eso, lo más ecológico sería apostar por los especialistas insectívoros, vencejos, golondrinas, murciélagos. Es decir, al final, teniendo una ciudad bonita, heterogénea, fuerte, vamos a estar cuidándonos nosotros. Aparte de las vías que abre de otro tipo de turismo, que es un turismo de calidad, no de cantidad, que puede venir a Jerez y aportar riqueza desde otro punto de vista. Y en ese caso, lo que comentaba antes, siendo el término de Jerez tan amplio y tan diverso, ¿tú crees que estamos aprovechando bien los recursos de los que disponemos? Obviamente no. Los montes propios, que son un tesoro de todos los jerezanos, están privatizados y tienen cancelas en sitios que son públicos. Entonces, desde ese punto de vista, poco más que contar. Y después, como decía María José, no hay una interconexión entre las distintas zonas verdes y la ciudad. Parece que estamos en una isla de cemento y con algunos jardines súper antiguos, como decía Blanca, de césped, que no tiene sentido el césped en nuestra zona, por los requerimientos de agua y por el coste que tiene. Y al final parece que es como el patito feo del medio ambiente, cuando en realidad tenemos que hacerlo pues, casi por egoísmo, es decir, porque para estar bien, eso tiene que estar bien. Y no está nada aprovechado. Un poco siguiendo lo que comentaba Blanca del individualismo, sí que incluso hay ciudadanos que no saben ni siquiera que los montes de propio forman parte del término municipal de Jerez. Y eso es bastante, cuanto menos reseñable y sí que... Tampoco han puesto mucho interés las autoridades sí, en explicar qué es de todo y cómo se puede utilizar, sino también ha sido como el coto privado de unos cuantos y ahí sigue poco a poco. David, ¿tú crees que, qué papel crees que juega la biodiversidad en el futuro de nuestra ciudad? Bueno, en general, por allá cuando estudiaba todavía en la escuela, o sea, cuando estudiaba ecología, la biodiversidad es la base de todo. O sea, si quieres tener un ecosistema sano, resiliente, ¿no? Que también es un término muy en boga últimamente. Bueno, necesitas que ese ecosistema sea diverso, que tenga mucha biodiversidad. En el momento en que empiezan a fallarte patas de biodiversidad, tienes un posible problema de que ese ecosistema no esté sano. Y cuando, bueno, lo que comentaba Pablo, ¿no? Si hay algún cambio físico que permita que un vector que antes no venía, venga, pues te va a generar problemas. Puede ser, pues yo qué sé, mira, la avispa asiática ahora, por ejemplo, que está con las abejas, los mosquitos, enfermedades. Entonces, realmente, si no somos capaces no solamente de conservar, sino de potenciar esa biodiversidad, vamos a estar viviendo en un ecosistema enfermo. Y como ecosistema enfermo vamos a tener problemas que vamos a tener que abordar de alguna o de otra manera. Entonces, es crucial la biodiversidad. ¿Y tú también piensas que los recursos de los que disponemos también no están bien aprovechados? Todo es muy mejorable, la verdad. Sí, hay muchos espacios, hay mucho potencial en el territorio que realmente no se está aprovechando. Hablaba antes, Pablo, también de un turismo de calidad, ¿no? Si nos vamos a la parte cultural, incluso tenemos mucho. O sea, ya quisieran otros países del norte de Europa tener el bagaje cultural que tenemos nosotros y, sin embargo, no somos capaces de ponerlo en valor. Pues casi igual te diría con la parte ambiental. O sea, tenemos muchos rincones que poco a poco se van poniendo en valor, muchos espacios naturales que se van poniendo en valor, pero queda todavía mucho por hacer, queda mucho de difusión y queda sobre todo mucho de
de vender al exterior las bondades que tenemos. Que en parte puede venir porque muchas veces lo que uno tiene a su alrededor casi que no lo valora, ¿no? Entonces, si somos capaces de, y un poco retomo otra vez, ¿no?, de reconectar con el entorno, de poner en valor lo que tenemos a nuestro alrededor y de, entre todos, sacar el potencial que puede haber ahí, pues desde luego vamos a aprovecharlo mucho mejor. Sí, es importante creernos que tenemos ese potencial para poder... O sea, darnos cuenta que realmente lo tenemos. Y tú, María José, ¿qué papel crees que juega la biodiversidad en nuestra ciudad? Pues al igual que mis compañeros, la biodiversidad es fundamental. Para empezar, la biodiversidad nos ofrece lo que se llaman servicios ecosistémicos, que no dejan de ser beneficios que utilizamos los humanos, la sociedad humana, que van, bueno, pues desde el de abastecimiento, el oxígeno que nos dan las plantas, por ejemplo, de regulación, como puede ser la regulación de la temperatura, o de ocio, ¿no?, o culturales, que se llaman, que es pues, el sitio donde podemos ir a relajarnos, que nos inspira a innovar y a ser creativos y demás. Eso es básico y eso nos lo ofrece a nosotros el medio ambiente y es fundamental. Pero si ya vamos un paso más allá, nos encontramos con que la biodiversidad también es de salud. Hay estudios que demuestran que un acceso a zonas verdes o un contacto continuado con zonas verdes reduce el sobrepeso, disminuye tasas de mortalidad, ayuda a mantener la salud cardiovascular, fortalece el sistema inmunitario e incluso se pueden evitar hasta el 20% de las muertes si se cumplen esas recomendaciones que ya no solo incluye la actividad física, sino el acceso a zonas verdes, la exposición a contaminación, a ruido y a calor. Es decir, que nosotros involucremos a la biodiversidad dentro de nuestra ciudad es un bien para nosotros mismos, es un bien y es una oportunidad de mejorar nuestra salud y de conseguir un espacio mucho más saludable. En la línea de que además de lo que tú estabas preguntando a mis compañeros, ¿no?, los recursos que tenemos aquí que están infravalorados, pues bueno, hemos hablado de los montes propios, está la campiña, está el río Guadalete. Solo por poner un ejemplo, se hizo una recuperación de 9 kilómetros lineales y de 22 hectáreas del río Besos en Barcelona y el Instituto de Salud Ambiental de Barcelona, de Salud Global, perdón, de Barcelona, hizo un estudio de eso, de cuánto había mejorado la salud de los usuarios de ese espacio. Bueno, pues se comprobó que como había aumentado la actividad física, además había ahorrado al sistema sanitario 23 millones y había evitado 7 millones de muertes anuales prematuras. Recuperar 22 hectáreas de un río, ¿vale?, que estaba. O sea que la recuperación no fue tanto para todo lo que puede evitar. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimas zonas, en este caso el río Guadalete, pero da igual, tenemos muchísimas zonas que, como decíamos, los jerezanos casi a veces ni las conocemos, que solamente poniéndola en valor y facilitando el acceso, porque sí que es necesario que la gente lo conozca, que pueda visitarla y que pueda interactuar con ella, pues nos repercutiría muchísimo en nuestra salud, simplemente, sin hablar de la salud planetaria. Sí que es importante la voluntad por parte de las administraciones y también es importante los recursos económicos. A veces es más importante la voluntad que los recursos porque con pequeños pasos y pequeñas actuaciones se pueden conseguir muchas cosas, como bien decía María José. ¿Cómo podemos fortalecer esa cooperación y colaboración entre la sociedad o las empresas y las instituciones, que al final son los que canalizan, digamos, los fondos los fondos económicos que puedan venir de fondos europeos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo podemos fortalecer esa cooperación entre las empresas y las instituciones? Bueno, pues yo un poco en la línea en la que voy, que es con participación, o sea, dinámica o dinamización, participación, todo lo que sea invertir en las personas, yo creo que al final es lo que va a hacer que tengamos una predisposición para como un terreno, ¿no?, sobre el que se puede sembrar para cuidar y hacer acciones ya de transición ecológica. Todo lo que sea educación también, pues también, porque en las escuelas, por ejemplo,
Hay ciudades que tienen programas de apoyo a los espacios de los colegios, ¿no? De crear huertos, de todo lo que sea zonas donde la comunidad se pueda reunir y se pueda crear vínculos con el entorno entre ellos y todo eso al final va a reducir, va a mejorar lo que es la transición ecológica. Y entonces la línea esa, pues lo que son las empresas y las instituciones, pues lo mismo, crear espacios de compartir y de participar, fomentar eso. ¿Y tú, Pablo, cómo crees o cómo podemos fortalecer esa cooperación y esa colaboración, sociedad, empresas, instituciones? Pues, a ver, yo creo que ya ha llegado la hora de actuar, vamos muy tarde y no podemos dejarlo más, y esto requiere un pacto político para que gobierne quien gobierne, tengamos un horizonte a medio o largo plazo, una hoja de ruta que no se vea rota por cuestiones partidistas. Que obviamente los que tenemos más conocimientos técnicos los vamos a aportar para ayudar a que esto sea lo mejor posible, pero que también tenemos que recoger las sensibilidades de toda la sociedad, ya sean de los pequeños, de los mayores, de todo el mundo. Tiene que ser un proyecto coral, inclusivo, poniendo a las personas en el centro y además que nos sirva para disfrutarlo y ponerlo en valor económico si hace falta, es decir, que podamos vivir un turismo distinto. Obviamente necesitamos que el ecosistema o la biodiversidad que encontremos, hacerla muy resistente, muy resiliente, que se llama, para que los pequeños catástrofes que van a llegar las podamos soportar, ¿vale? Muchas gracias, Pablo. David, y bueno, en tu caso, ¿cómo crees que podemos fortalecer esa conexión o esa relación entre las empresas, la sociedad? Bueno, yo creo que hay que realmente tanto empresas como instituciones, como sociedad, lo que tenemos es un reto no tanto en identificar cuáles pueden ser los problemas que van a venir, que con más o menos margen de error podemos intuir por dónde van a venir, sino qué soluciones vamos a buscar y cómo las vamos a implementar. Entonces, decía Pablo, ¿no?, detectar y tener en cuenta las sensibilidades de todos los actores sociales, es decir, desde la sociedad en sí, las administraciones también tienen que detectar, tienen que coger el pulso de realmente qué es lo que la sociedad está demandando, y el papel de las empresas pues quizás sea un poco el de pues también coger el pulso y jugar un poco de intermediarios, intentar canalizar, entre todos tenemos que ser capaces de buscar una solución para que la solución sea válida para todo el mundo. Y rápidamente, que vamos un poquito justo de tiempo. Sí, pues yo en mi caso estoy un poquito con lo que habéis dicho aquí. Hay que crear esos canales de comunicación. Lo que pasa es que es difícil porque el día a día nos atropella. Y si todo lo que tenemos que hacer es para ayer, pues me voy a plantear a poner una reunión, a invitar a empresas, a invitar a ayuntamientos y demás. Entonces tenemos que obligarnos un poquito a parar, a pensar un poco las cosas, porque al final tenemos mucho que ganar. La institución tiene la posibilidad de contar con el conocimiento, como decía, las empresas tenemos el conocimiento bastante actualizado porque depende la calidad de nuestros servicios de ese conocimiento de la situación climática, y la administración pues tiene toda su infraestructura que puede favorecer. Entonces, hay simplemente eso, creo yo, que es parar, repensar y decir, no, vamos a obligarnos a dedicar un tiempo a crear esos canales de comunicación. ¿Por qué es importante? Igual de importante que diseñar un proyecto o que redactar un proyecto, e igual que de importante que ejecutarlo. Esa reflexión es importante. Eso, Bueno, pues creo que, muchísimas gracias a los cuatro. Creo que llevamos tarea para casa. Creo que es importante reflexionar acerca de esta pregunta que nos hacíamos al abrir el debate, que era hacia dónde tiene que caminar una ciudad para iniciar la transición ecológica. No sé si tenemos un minutito por cada ponente quizá y cerramos respondiendo a esta pregunta, Blanca, precisamente hacia dónde tiene que caminar una ciudad para comenzar al menos esa transición ecológica. Pues yo creo que tiene que caminar hacia compartir, hacia respetar, hacia ser más justo y más solidario, y hacia
hacia eso, hacia el respeto, hacia una sociedad con unos valores diferentes. ¿Y tú, Pablo? Sí. Pues creo que tenemos que pararnos a pensar, ver qué nos va a hacer falta con la que se nos viene encima, intentar ser más independientes tanto en alimentación como en energía y crear redes fuertes humanas que hemos visto durante el confinamiento, que son las que nos han salvado de la mayor parte de la crisis. David. Sí, yo me quedo con eso, con tejer redes. Y un poco retomamos con el clúster, ¿no? Sí. Tejer redes y buscar soluciones que sean válidas para todos. ¿Tú, María José? Y yo igual, que sea inclusiva, que todos los actores puedan participar y que sea valiente, que no tengamos miedo a hacer las cosas de forma diferente, a plantearnos soluciones innovadoras y que no se hayan probado, pero que habrá que probarlas para poder afrontar la transición ecológica. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, lo dicho, llevamos tarea para casa y, bueno, a reflexionar sobre la transición ecológica.